¿Qué estabas haciendo el 2 de abril? Estaba desayunando bien temprano en mi casa natal en Adrogué, tomando mate con mi vieja y con mi hermana, y mi vieja ya había escuchado por la radio la noticia, y yo la tranquilizaba, le decía, yo no soy un soldado, tengo un solo día de práctica de tiro. Había estado todo el año de Colimba en el Tiro Federal de La Plata limpiando baños y cebándole mates a Donaldo, un jubilado ferroviario que era el encargado. Esa había sido mi preparación. Entonces, con la convicción de que no me podían mandar, la estaba tranquilizando a mi vieja. 3 horas después, estaba acuartelado en La Plata y por 74 días no volví. Formaste parte del Regimiento 7. El Regimiento 7 es la unidad, es el combate de Longdon, Wallace Ridge, Rough Diamond, y es donde más ingleses mueren y son heridos. Sí, la terrible toma de la olla de Baldini, ¿no? Sí, y donde más argentinos también mueren, mis queridos compañeros del Regimiento 7. ¿Cuándo llegaste a Malvinas? Llegamos el 14. El 14. Sí. ¿Primero dónde fueron? Fuimos directo. ¿A Malvinas? Sí, sí. No, claro. Primero Río Gallegos. Ajá. En Gallegos, ¿tu ciudad? Mi ciudad. Sí. En Gallegos no nos confirmaban que íbamos a Malvinas. En Gallegos pensamos por lógica que nuestra unidad, que era una unidad de llanura sin aclimatación, iba a permanecer en Gallegos y que de ahí iban a ir los preparados. Y bueno, pero el general Alchofre, que era el de la 10ª brigada, tenía... El único preparado, sí. Perdóname, el único regimiento verdaderamente preparado era el BIN 5, claro, que peleó a las órdenes de Robacio, que era su jefe, claro, y que verdaderamente hicieron una pelea, quiero decir, en conjunto, acorde con el entrenamiento recibido, ¿no? Sí. ¿Y cuando llegaron a Malvinas, qué pasó? ¿Les decían lo que venía o no? Durante los primeros días nos decían todo el tiempo que los ingleses no iban a venir, o que si venían iban a venir en barcos oxidados, muertos de frío, de hambre, y que iba a ser... que era un bastión inexpugnable, nos decían. La muda, que se iban a agarrar pie de trinchera porque se iba a humedecer al bajar con el agua y congelar, le podía agarrar la verdad que gangrena. Es increíble, ¿no? Porque un estado... El Estado de aquel entonces, un Estado militar compuesto por soldados profesionales, formados con los impuestos de todos los argentinos, cuando tienen que ir al rol de sus vidas, mandan al pueblo, a los pibes de barrio, a los humildes, a los estudiantes, a los laburantes, ¿no? ¿Cómo iban pertrechados? Muy pobremente. Por empezar, el armamento. Todo el armamento del Regimiento 7 tenía la baja de la propia armería del regimiento en noviembre del 81, para empezar. En mi caso, una ametralladora PAM que no percutaba. Que se trababan, yo hice el servicio militar. Que se traba. Aparte, que se esas que usaba la policía de la provincia, un armamento obsoleto. Así que bueno, era realmente insólito. ¿Iban con buen calzado? El calzado era bueno, las camperas eran buenas, pero el tema de la logística empezó a fallar al día 3. Al día 3, ¿por qué? Con ¿Qué la pasó? ausencia total de comida. Faltaba la comida. Total. Claro, el abastecimiento. Llegar a los puestos yo perdí 22 kilos de peso corporal. 22 kilos de peso. Tuvimos, antes de que llegaran los ingleses, un infante de marina que había venido a apoyarnos, Rola, que muere por congelamiento y desnutrición. Ajá. Antes de que lleguen los ingleses. ¿Congelamiento y desnutrición? Sí, lo encontraron muerto en el pozo. ¿En el pozo? Había elegido dormir solo, no tenía con quién darse calor y murió. Después tuvimos 5 más que se pegaron tiros en los pies para que los evacúen, y tuvimos 4 más que mueren en una patrulla a la estancia del Pullover. Ajá. La estancia del Pullover. La misma, hicieron el mismo derrotero que hice yo y tuvieron la mala suerte de robarle el bote a la familia de la estancia, y cuando lo apoyaron en el River, ¿cómo era? El Marrel, que es la ría, Marrel, que serpentea por ahí. Sí. Cuando apoyaron el bote murieron despedazados los 4. Así que esa era la mina argentina. La mina argentina. Qué bárbaro. ¿Cómo es la historia del Pullover? Es una historia hermosa que siempre me encanta contar. Eso ocurre al final de la guerra, 8 de junio.
ya había perdido los 22 kilos, estábamos muy débiles. Mi peso en ese entonces era 50 kilos. Y recibo una orden de ir en una patrulla con un sargento de 23 años y 4 colimbas más. Yo iba como intérprete. La misión de chequear si había un equipo de radio en la estancia transmitiendo a los ingleses. Salimos apenas aclaró, bajo una helada intensa, marchando por campos minados propios. Tenemos un compañero que iba con un planito muy precario en virome con las minas y a cada rato se rascaba la cabeza y decía, acá tengo dudas. Claro, es increíble, hasta hoy en día están sacando minas, claro. Y pasarán 20 años más para sacar las minas. Sí. Sabíamos que estábamos ya en líneas británicas. Lo que nunca imaginamos era lo cerca que estaban. Los ingleses estaban del otro lado de las sierras atrás de la casa, mirándonos con binoculares. Y nos tuvieron en la mira para traer fuego de artillería y decidieron no tirarnos para preservar el factor sorpresa de ellos. Así que zafamos. Salvaron milagrosamente su vida. ¿Y llegaron a la casa? Sí, el primero que entró fui yo porque era el que tenía que negociar si hubiera gente, ¿no? Por suerte no había nadie. Y cuando la reviso, me alimenté con desesperación, lo que encontraba me lo comía, comí manteca sola. Y recuerdo una vez verificado eso, sentir una empatía con el lugar. El lugar, además, Mario estuvo, es un lugar muy bucólico, muy, muy hermoso. Digamos, el último lugar que uno pensaría que podría estar ocurriendo una guerra, ¿no? Y eso era lo que pasaba por mis 19 años. Pensaba, pobre gente que le estamos revisando la casa, pero además pensaba, pobres nosotros, ¿cuánto va a durar esto? ¿No? Teníamos la incertidumbre total de cuánto iba a durar. Y teníamos la certeza además de que en ese estado físico de abandono no íbamos a aguantar mucho. Entonces la situación era de supervivencia extrema. ¿Pensaba que la guerra podía terminar pronto? No, yo no, hasta ahí no, pero vos sabés lo que me pasó, algo como extraño dentro de esa casa. Yo sentí como una presencia y si bien no había nadie, cuando encuentro este pullover y me lo pongo, un pullover inglés abrigado, con un perfume muy lindo, parecido al perfume de mi vieja, ahí siento una protección dentro de esa casa y siento como que hay alguien que me está diciendo, falta poco, Miguel, vas a vivir y la vas a poder contar y llévate lo que quieras. No sé si se aprecian las fotos como Lisa después se pone el pullover de su papá en el pecho, totalmente emocionada, lloramos los dos, tomamos el té, completamos la historia y me dice, es de las pocas cosas materiales que me quedó de mi papá, porque la casa había quedado bastante destruida, tuvimos que quemar todo y que aparezcas vos 24 años después de Argentina Continental con el pullover de mi viejo es muy emocionante. Ella entendió lo del pullover, mis sentimientos en ese momento, porque no era solo devolver un pullover, era decirles que los argentinos no éramos todos como esa dictadura loca que tomó Malvinas, que les hizo trincheras en los jardines, que mandó colimbas sin entrenamiento, que los argentinos éramos otra cosa, ¿no? Y él enseguida lo entendió. Los isleños respetan mucho a los colimbas que estuvimos en el frente. Sí, ellos, aparte rescatan mucho la palabra honestidad, ¿no? Importantes. Para ellos es así, es muy british eso, ¿no? También, ¿no? Es así. Yo cuando me estoy yendo de la casa vi unas fotos en la pared con estas chicas y toda la familia, ¿no? Y yo tenía ese pullover puesto y la campera del ejército arriba. Imagínate la imagen, estaba negro del hollín, percudido, barbudo, raquítico. Estoy mirando esa foto y me estoy hablando a mí mismo, me estoy prometiendo, yo acá voy a volver algún día. Y con esta gente voy a hablar. Ya lo estaba proyectando en mis 19 años. ¿Cómo fue el último día? Porque vos estuviste en la batalla decisiva que marcó el fin de la guerra, Monte London. Sí, y hoy es 2 de abril, es un día de mucha remembranza para mí, de querer mencionar a todos mis compañeros caídos, los héroes,
amigos que murieron. Estoy pensando en José Luis Rodríguez de Dolores, provincia de Buenos Aires, en Leo Rondi. Leo Rondi, el condecorado por su valor en combate, el ingeniero que construyó el túnel ferroviario que une Suiza con Italia, una eminencia, héroe de la vida también. Estoy pensando en Ignacio María Indino de Adrogué, mi compañero del colegio. Estoy pensando en el correntino Martegani, que si está viendo este programa, nunca más lo vimos. Fue el que construyó un pozo que nos salvó la vida. Era estudiante de ingeniería. Nada menos, ¿no? Mirá lo que está diciendo. No, qué bárbaro. No se volvieron a ver, pero bueno, por lo menos quién sabe, la televisión lo logra. Sí, estoy pensando y acaricia un poco su corazón con eso. En el ruso Pacholzuk, en el Pato Carballido, todos... Argentina tiene que saber que tiene personas como nosotros, que éramos soldados no profesionales, claro, que son héroes, que fueron víctimas y que son anónimos, ¿no? Y por eso cada vez que tengo un micrófono es como que me tengo prisa para recordar sus nombres, ¿no? Siento una gran responsabilidad para recordarlos. Sí, porque al margen, Nelson, de la aventura bélica llevada a cabo con otro propósito, es decir, cómo se va a estar de una causa justa, a mi juicio, por lo menos. Por supuesto. Cada uno debe tener el suyo respecto de Malvinas, pero están todas estas historias verdaderamente conmovedoras, amorosas. Yo alguna vez también hice la del piloto que se eyectó, que cayó ahí en una estancia que de alguna manera también le dieron cobijo. Y el tipo volvió después y hoy en día son amigos. Y en fin, la guerra produce ese tipo de cosas. Increíble. También. ¿Pensaste que morías? Sí. Al principio no, era bastante negador de la situación. Mi compañero Roberto era más realista. Pero no, el 12 a la mañana fue infernal. La cantidad de fierro que nos cayó era... Porque el 3 para nos tiró con todos los morteros de ellos, más los morteros de la compañía B del 7, que dieron vuelta y nos tiraron, más una batería de artillería con retroceso. Más la subida. Más el Avenger, que también tenía las coordenadas y también nos tiró. Durante 8 horas estuvimos atrapados en ese pozo. Vos sabés que yo había tapado esa historia totalmente y nunca había soñado con Malvinas. Y mi primer pesadilla fue 20 años después, en el 2001. Mirá vos. En el 2001 yo tenía un negocio de artículos rurales en mi ciudad, en Venado Tuerto, Santa Fe, y estoy como millones de argentinos fundiéndome, y eso me hace bajar las defensas. Tengo mi primer pesadilla, sueño esta mañana, rezando, desesperado, yéndome de este mundo, despidiéndome, y en esa instancia, dentro de la pesadilla, me suena el celular del gerente del banco, que me dice: te estoy cerrando la cuenta, en 2001. Y ahí apareció en tu vida otra vez Malvinas. Ahí arranca un alucinante camino sanador, que fue primero pedir ayuda psicológica, darme cuenta de que solo no puedo, después tímidamente empezar a hablar. En 2010 escribí mi libro, que lo puse gratis online, entendiendo que la historia me trasciende de todos los argentinos. Vos sobreviviste, pero al lado tuyo murió gente. Claro que sí, mucha gente. Muchos chicos como yo que... Por eso los vi morir. Me salvé milagrosamente y por eso siento una gran responsabilidad en recordar cada uno de sus nombres, de contarle a la sociedad quiénes fueron esos chicos y con la valentía que... Y te voy a contar esta anécdota porque es impresionante. Yo volví también como intérprete en el barco que nos trajo de regreso, en el Canberra. Ah, claro, me contaste. Sí. 4.172 prisioneros argentinos que veníamos custodiados por los mismos ingleses del 3 para con los que nos habíamos estado matando. 3 para es el 3 de paracaidistas. La unidad, una de las unidades de élite del mundo. Son los de Normandía. Para el que vio Band of Brothers, son esos tipos. Y cuando vi que era la misma unidad, dije, bueno, acá va a ser muy tenso el asunto. Y me sorprendo de ver grupos de 4 o 5 ingleses charlando con 4 o 5 de mis compañeros. Lo que hablan chicos de 20 años. Como después de un evento deportivo. Con mucha curiosidad y respeto se preguntaban cómo había sido el otro lado, ¿no? Claro. Y ahí aprendí una enorme lección, que las guerras son siempre anónimas. Y que cuando uno le pone cara al supuesto enemigo, lo del enemigo se cae.
¿no? Pero te voy a contar, hablando del heroísmo, ¿no? Porque hoy tenemos que recordar a los caídos. Conocí al oficial que nos atacó en el barco. Un mayor del 3 de paracaidistas de la compañía C, que se llamaba Martin Osborne. Era un tipo de unos 40 años. La organización con los prisioneros era excelente. Yo recorría el barco dando los horarios de las comidas, la atención en quirófano a los heridos, y la prensa británica que me entrevistaba, y no salían de su asombro de encontrar un interlocutor. Y este Osborne era un tipo muy milico, muy medio altanero, te diría también, de cómo me estaba enrostrando de cómo nos habían ganado. Y al segundo día, fíjate cómo estoy en esas fotos, ¿no? Estaba así. Estaba así. Parecía un prisionero de Auschwitz. Y estoy con el pullover. Y le paré el carro a Martin Osborne. Lo miré fijo y le dije enojado: nosotros no somos medida o calibre para ustedes, mayor. Somos civiles. Tenemos un día de práctica de tiro y estamos raquíticos. Claro. El tipo ahí se emocionó, me llevó a su escritorio, y cuando abrió un mapa y corroboró dónde había estado yo, se emocionó más y no me abrazó, pero me puso la mano en el hombro y me dice: tenés razón, Miguel, ustedes no son soldados y ustedes se quedaron igual. Y nos pegaron una paliza tremenda. Nosotros, el 3 de paracaidistas, somos la unidad británica con más muertos y heridos de todo el conflicto. ¿Sabían que había comida y que no les llegaba? Nunca imaginamos la cantidad de comida que sobró en el pueblo. Y de hecho, en mi primer regreso, que volví con toda mi familia en el año 2000, los isleños me contaban que había quedado galpones llenos, hasta el techo con comida que por inoperancia no se había repartido. Sí. Sí, claro, porque las líneas de abastecimiento en una guerra son básicamente... Bueno, yo simplemente con haber hecho la colimba en Río Gallego me acuerdo que lo que uno sufría porque no llegaba al carro en las guardias interminables con el frío, lo que uno sufría, y estamos hablando que no era una situación de guerra, pero ya la comida llegaba fría cuando llegaba, en fin, todo eso. Así que imagínate que en una guerra es muy difícil el abastecimiento y es crucial para mantener calorías, para tener fuerza, ¿no? Sí, pero en el caso nuestro no era tan difícil, eran 20 minutos de Unimog, estábamos ahí nomás. Fue criminal lo que hicieron con nosotros. No sé para qué la guardaron, pero sobraron galpones enteros. Miguel Savage, un héroe de Malvinas. Si te vamos a sacar el minuto final a vos, porque te está mirando el país y el mundo, y siempre lo que ustedes tienen para decir es único. ¿Qué les quisieras decir hoy a tus compañeros, a los familiares de los que cayeron, a los que recuerdan ese hecho, a la gente joven que hoy estos hechos lo ve por televisión o lee en los libros o escuchándote a vos? Quisiera decirles que Malvinas fue uno de los conflictos bélicos más particulares del siglo XX, que fue la mayor movilización naval del Reino Unido desde la Segunda Guerra Mundial, y que ahí estábamos nosotros, los pibes de barrio, los humildes, los que no habíamos elegido la carrera. Nuestra unidad, que fue la de más muertos, de los 36, un solo oficial es el que muere, cuando tendría que haber sido al revés. Creo que las Fuerzas Armadas tendrían que hacer de una vez por todas un mea culpa institucional, ¿no? Que nunca han hecho. Y quiero decirles que siempre recordemos a esos chicos que dieron su vida patrióticamente. Tengo imágenes, mientras les estoy contando esto, de Miguel Falcón, por ejemplo, que se aplaudía las manos como Mascherano a la selección, y fue al frente en ese contraataque a Longdon la noche del 12, gritando: vamos carajo, viva la patria. Miguel Falcón no murió. Sí. Esa sección, la quiero rescatar, de la primera sección de la compañía C del Regimiento 7, iba un teniente de 25, un cabo de 23. Acá no se rinde nadie. Y 44 colimbas como yo que pesaban 50, 55 kilos. Y está en los libros británicos como una de las acciones más heroicas de todos los combates terrestres en Malvinas. Ahí va Leonardo Rondi, iba José Luis Rodríguez, mis compañeros. Y de esa sección, de los 46, que estuvieron toda la noche haciendo replegar a 2 pelotones de los paracaidistas, volvieron 25. Y Miguel Falcón no volvió. Por suerte, pude comunicarme con su hermano
y su hermano es uno de los que viajó en este viaje humanitario y pudo por fin arrodillarse enfrente de la tumba de Miguel, que ahora tiene su nombre. Miguel,